Viernes, 9 de agosto de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9243. Tipo, aislada. Demanda en el juicio contencioso administrativo federal. El magistrado instructor debe acordar a más tardar al día siguiente el escrito presentado antes del vencimiento del plazo correspondiente, mediante el cual se pretenda desahogar el requerimiento relativo y señalar si se satisfizo lo solicitado. Hechos. Una persona demandó la nulidad de una resolución administrativa y el magistrado instructor la requirió con fundamento en los artículos 15, fracción y antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 36, fracciones y 4 y 7, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que adjuntara determinados documentos, lo cual desahogó parcialmente, y un mes después aquel emitió el auto mediante el cual tuvo por no presentada la demanda. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el magistrado instructor debe acordar a más tardar al día siguiente el escrito presentado antes del vencimiento del plazo correspondiente, a través del cual se pretenda desahogar un requerimiento relacionado con la demanda, y señalar si se satisfizo lo solicitado. Justificación. El artículo 81, fracción 2, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevé que el secretario de acuerdos debe dar cuenta al magistrado instructor con todos los escritos, promociones, oficios y demás documentos relacionados con los juicios que atiendan, a más tardar al día siguiente de su recepción. Del artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a su artículo primero. Deriva que todo escrito presentado en el juicio contencioso administrativo federal debe acordarse, por regla general, a más tardar al día siguiente. En consecuencia, al escrito a través del cual se pretenda cumplir con el requerimiento formulado en términos del artículo 15, fracción y penúltimo párrafo, de la citada ley federal, presentado antes del vencimiento del plazo indicado para ello, debe recaerle un acuerdo a más tardar al día siguiente, en el que se señale si se satisfizo la prevención. Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2A/J 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, amparo. Aclaración de demanda. Si la promoción de cumplimiento se presenta antes del término, el juez debe acordar si se acató la prevención, señalando, en su caso, las omisiones, para dar oportunidad al promovente de subsanarlas, pero dentro de aquel término. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9252. Tipo, jurisprudencia. Juicio contencioso administrativo federal. Procede contra el acuse de respuesta por la que la autoridad fiscal informa al contribuyente que no cumple los requisitos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el acuse de respuesta en la que la autoridad fiscal informa al contribuyente que no cumple los requisitos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades. Mientras que uno estimó que sí, por constituir una resolución definitiva que causa un agravio en materia fiscal distinto al de las fracciones y 2, 3 y 4 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el juicio contencioso administrativo federal procede en términos de la fracción V del artículo 3 mencionado, contra el acuse de respuesta en la que la autoridad fiscal informa al contribuyente que no cumple los requisitos para presentar el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades. Justificación. El aludido artículo 3, fracción V, dispone dos requisitos para que proceda el juicio de nulidad: a. Que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos o procedimientos indicados en la propia ley, y b. Que causen un agravio en materia fiscal distinto al que refieren las fracciones y 2, 3 y 4 del propio artículo.
Ambos requisitos se actualizan en el caso referido, en tanto que se trata de una resolución definitiva, porque expresa la última voluntad de la autoridad fiscal, derivado de que determina implícitamente una negativa que obstaculizará en definitiva tener por presentado el aviso de fusión. Por ende, vencido el plazo de presentación del aviso, se considerará que se trata de una enajenación, de conformidad con el artículo 14, fracción 9, del citado Código. Asimismo, causa un agravio en materia fiscal distinto a los previstos en las fracciones 2, 3 y 4 del citado artículo 3, al afectar la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y el fisco, respecto del cumplimiento de leyes fiscales, pues ante la falta de presentación de los avisos correspondientes, la autoridad fiscal calificará como enajenación la fusión respectiva. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 3. Registro digital, 202-9258. Tipo, jurisprudencia. Revisión de gabinete. Si se estiman ilegales los requisitos exigidos en el requerimiento inicial para la exhibición de la información, se actualiza la hipótesis del artículo 51, fracción 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar qué vicio se actualiza cuando se estima ilegal que en una revisión de gabinete se requiera información y documentación con ciertos requisitos formales. Mientras que uno decidió que es un vicio por incompetencia, previsto en la fracción y del artículo referido, el otro determinó que se trata de un vicio de procedimiento y debe calificarse en términos de la fracción 3 del propio precepto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando la autoridad fiscal incurre en una conducta irregular al exigir, en el oficio de requerimiento de información y documentación con el cual inicia la revisión de gabinete, la exhibición de información con ciertos requisitos formales, se actualiza, por analogía, el vicio en términos de la fracción 3 del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las fracciones del artículo 51 referido y su evolución legislativa, de actualizarse el vicio descrito, queda comprendido, por analogía, en la fracción 3 de dicho numeral. Si bien el procedimiento de la revisión de gabinete inicia hasta que se notifica el requerimiento de información y documentación, es innegable que los vicios de éste tienen trascendencia en aquel, en tanto que su contenido predetermina el desarrollo de cada una de sus etapas y, por ende, los defectos que presente pueden afectar las defensas de la persona requerida y trascender a la resolución final, lo cual deberá ser analizado, caso por caso, por el tribunal correspondiente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.